Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar. María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Aleluya, aleluya, resucitó como dijo. Aleluya, aleluya. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radiocreyentes que escuchan María Evangelizadora Radio. Están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José. Está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 5 a 6 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m., hora de Nueva York. Si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299 o mandarme un mensaje de texto al 917-860-3678. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando una obra de un gran católico, el Dr. Scott Hahn, titulada Dios te salve, Reina y Madre. Él, en esta obra, nos explica por qué ama y honra a la Virgen María y por qué nosotros deberíamos amarla y honrarla también. Con un estilo vigoroso y elegante, el autor expone en este libro el lugar que tiene la Virgen María en la piedad cristiana. Examina y analiza los fundamentos bíblicos y teológicos de la devoción mariana, con una fe profunda y gran amor a la Virgen, y da respuestas a las principales objeciones contra la devoción católica a María. Su mensaje, con plena fidelidad al Concilio Vaticano II, es claro como el cristal. En el momento de concentrar nuestra atención en María, la Madre de Dios, en su relación con Cristo y su Iglesia, este espléndido trabajo puede ayudar a muchas personas a descubrir o redescubrir a María, pues aporta persuasivos argumentos y emociones para abrazar a María como Madre y como Reina. Vamos a comenzar este segmento con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce nombre de Jesús, en el nombre del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estos estudios bíblicos son dados al Dr. Scott Hahn y a la Biblia de Jerusalén que estamos usando para estos estudios bíblicos. En el último segmento estamos hablando que un ejemplo que Pablo había puesto, un ejemplo que San Pablo interpretaba el relato del hijo de Abraham como una alegoría, que está en Gálatas capítulo 4, versículo 24. El apóstol Pablo comienza su argumento o su argumentación doctrinal en Gálatas capítulo 4, versículo 31-31, ilustrando las dos alianzas, la antigua
y la nueva, con el caso de las dos mujeres de Abraham. Agar, la esclava, con su hijo Ismael, y Sara, la libre, con su hijo Isaac. El uso que Pablo hace del Antiguo Testamento es un ejemplo clásico de tipología paulina. La palabra ley está empleada en dos sentidos. Primero, como código de prescripciones a la que hay que sujetarse. Segundo, como instrumento de revelación divina. El apóstol Pablo invita a los que quieren someterse a las prescripciones de la ley, que también la escuchen como manifestación del plan divino de salvación. Agar, la esclava, tuvo a su hijo Ismael, no por una especial promesa de Dios, sino solo siguiendo las leyes ordinarias de la naturaleza humana, como está en Génesis capítulo 16. En cambio, Sara, su esposa, la libre, tuvo a su hijo Isaac, gracias a una especial promesa de Dios, y superando las condiciones naturales de Sara, ya que ésta era estéril y de avanzada edad, como está en Génesis capítulo 18. Pues bien, hermanos, Ismael es el tipo de los judíos, hijos de Abraham por descendencia natural. Isaac, por otro lado, es el tipo de los cristianos, hijos de Abraham, gracias a una promesa de Dios. Agar y Sara representan las dos alianzas. Hace una acomodación audaz de situaciones, con el fin de ilustrar su tesis de esclavitud a la ley y de libertad respecto de la misma ley. Para un lector judío, aquí hay una total inversión de órdenes. Agar, la esclava, representa a la alianza antigua que tuvo lugar en el monte Sinaí y que esclavizaba a la ley dada en ese lugar. Ella es la actual Jerusalén, la cual con sus hijos permanece esclava de la ley. Son los judíos. Sara, la libre, representa la alianza nueva, que ha sido liberada de la ley. Ella es la Jerusalén de arriba, es nuestra madre. Los cristianos somos sus hijos, como está en Apocalipsis capítulo 3, Hebreos capítulo 12, Apocalipsis capítulo 21. A esta nueva Jerusalén, la Iglesia Católica, que ha nacido por intervención de lo alto y que abre sus brazos a todos los gentiles, los cristianos somos como Isaac, los auténticos hijos de la promesa. Somos hijos de la mujer libre, nacidos no en virtud de las leyes carnales, sino por la fuerza del Espíritu Santo. El apóstol Pablo no pretendía decir que nunca hubiera ocurrido en realidad. Estaba afirmándolo como algo histórico, pero como una historia que ocupa un lugar en el plan salvífico de Dios. Una historia cuyo significado quedó claro solo después de su cumplimiento final. La tipología nos desvela muchas más cosas aparte de la persona de Cristo. Nos habla también del cielo, nos habla de la iglesia, nos habla de los apóstoles, nos habla de la Eucaristía, los lugares de nacimiento y muerte de Jesús y la persona de la Madre de Jesús.
de los primeros cristianos, aprendemos que el templo de Jerusalén prefiguraba la morada celestial de los santos en la gloria, como está en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 1 y 2, donde vemos que los sufrimientos apostólicos son considerados ahora en función de la vida futura, llena de gloria, la vida presente, en la que a cada momento nos vemos a orillas de la muerte. Terminará ciertamente presa de la muerte, pero nada importa. Una vida nueva y una morada eterna ya no se esperan. El apóstol Pablo nos dice que el hombre exterior es nuestro ser pasible y mortal, con todas sus fuerzas físicas, sus emociones y sus apetitos, como está descrita en Romanos capítulo 7, Efesios capítulo 3. Y el hombre interior es el hombre nuevo, recreado en Cristo, que ha vuelto a encontrar la rectitud primera como imagen de Dios que es, y que ha sido hecho morada del Espíritu Santo, el cual lo ilumina y lo guía, como está descrito en Colosenses capítulo 3, Efesios capítulo 2. Hermanos, al hombre nuevo se opone el hombre viejo, sujeto a la seducción de las concupiscencias y esclavo del pecado, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, Colosenses capítulo 3, Efesios capítulo 4. Mientras nuestro ser material va en camino de su destrucción, nuestro ser cristiano se renueva de día en día, gracias a la acción del Espíritu Santo que lo habita, y va adquiriendo una transformación espiritual cada vez mayor. La vida apostólica presente puede estar llena de tribulaciones, pero son nada en comparación con el peso eterno de gloria que sobre toda medida ellas nos producen. Solamente es necesaria una condición: tener la mirada fija, no en las cosas y experiencias de este mundo que vemos y que pasa, sino en las realidades del reino futuro, el mundo espiritual, de la gloria, realidades que son invisibles y que no pasan porque son eternas. El conocimiento que de esto tiene el apóstol Pablo no procede de ninguna ciencia humana, sino de revelación divina. No es una ciencia adquirida, sino comunicada por el Espíritu Santo. Hermanos, el hombre tiene en esta vida un cuerpo mortal. Es como una movible tienda de campaña. Este cuerpo se desmoronaría o se desmoronará, pero la fe nos dice que tenemos un edificio que viene de Dios. Él es el constructor. La palabra indica algo sólido, que no es fácilmente, o que no fácilmente se destruye.
Esta morada es nuestro cuerpo espiritual, como lo describe 1 Corintios capítulo 15, que no es obra de manos humanas. Nuestro cuerpo material procede ciertamente de Dios, pero el hombre ha tomado también parte para producirlo, como está en Génesis capítulo 1. En cambio, hermano que me escuchas, este cuerpo espiritual es creación pura de Dios. Esta morada es además eterna y está en los cielos. El apóstol Pablo usa el verbo tenemos en tiempo presente. No indica preexistencia de nuestro cuerpo espiritual, sino la esperanza cierta de tenerlo en el futuro. El apóstol Pablo en Éfeso se ha visto al borde de la muerte, como está en 2 Corintios capítulo 1, y ante la perspectiva de poder morir antes de la parucía, expresa su gemido, que es un ardiente deseo. A saber, él no quiere morir o ser desvestido de su cuerpo mortal, quedar desnudo, sino encontrarse entre los vivos. Esto es estar vestido a la vuelta gloriosa del Señor Jesús. En esta forma, sin pasar por la muerte, su cuerpo será sobrevestido, por decirlo así, de la nueva habitación celeste, siendo lo mortal absorbido por la vida, como está en 1 Corintios capítulo 15. Dios es el quien nos hace esperar que nuestra tienda terrena sea trocada por una morada en los cielos, y estamos seguros de ellos. Esa seguridad se funda en que Él nos ha dado como depósito, prenda, enganche de su promesa y de su contrato, al mismo Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, como está en 2 Corintios capítulo 1, Romanos capítulo 8, Efesios capítulo 1. Hermanos, Dios mismo se ha colocado en la situación de un deudor y ha preparado ya el enganche, y que es un deudor solvente que cubrirá el resto por pagar. El Espíritu Santo, por su parte, sigue inspirando el deseo, y es la garantía de que nuestro anhelo de poseer un cuerpo espiritual, el cuerpo de la gloria, será colmado, que Israel prefiguraba la iglesia, como está en Gálatas capítulo 6, versículo 16. Pues Gálatas capítulo 6, versículo 16, habla de el Israel de Dios, que es un título que podría referirse a todos los cristianos, nuevo pueblo de Dios, hijos de Abraham por la fe, como lo dice Gálatas capítulo 3, por oposición al Israel según la carne, como está en 1 Corintios capítulo 10, Romanos capítulo 2, Filipenses capítulo 3. Sin embargo, hermano que me escuchas, parece que el apóstol Pablo distingue dos grupos: aquellos que se ajustan a esta regla, y el Israel de Dios. En esta suposición, el primer grupo comprende en general a todos los que han creído en Cristo, y el Israel de Dios insiste en aquellos judíos que, dóciles al Espíritu Santo o al Espíritu de Cristo, ya han abrazado la fe de Cristo.
y que están abiertos para ser iluminados en el momento en que la providencia de Dios los llame. También dice que los 12 patriarcas del Antiguo Testamento prefiguraban los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, como está en Lucas capítulo 22, y que el arca de la alianza era tipo de la Virgen María, como está en Apocalipsis capítulo 12, pero vayamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, donde el santuario de este versículo es distinto al santuario de Apocalipsis capítulo 19, versículo 1, porque este santuario contiene el arca de la antigua alianza, que está descrita en Éxodo capítulo 25. Pues esta es la arca de la alianza nueva y eterna. En Apocalipsis capítulo 19, por fin nos dice que toca la séptima trompeta y nos abre la perspectiva del cielo, es decir, la consumación del reino de Dios en la gloria al final del mundo, cuando Dios ejercerá su poder soberano de juzgar a vivos y muertos, a buenos y malos. Este juicio ciertamente vendrá para premiar a los fieles testigos de Cristo y condenar a los que rechazaron su mensaje de salvación. Este pasaje termina con que se abre el templo del cielo para mostrar el arca de la alianza. Pero, ¿qué significa esto, hermano que me escuchas? ¿Qué significa esto? Significa que Dios en adelante será accesible para todos los hombres salvados. Para entender esto, hay que recordar tres cosas. Primero, que en el Antiguo Testamento el arca era el trono portátil sobre el cual se suponía que Dios estaba invisiblemente sentado para morar en medio de su pueblo. Esta arca, como trono de Dios, solía estar recluida en el templo de Jerusalén. Segundo, en tiempos del destierro babilónico, se perdió el arca en el incendio del templo, pero la gente pensaba que estaba escondida en un lugar secreto para manifestarse de nuevo, el día en que Dios admitiría definitivamente al hombre a su cercanía y amistad. Léanlo, o lo pueden leer en 2 Macabeos capítulo 2. Tercero, en el momento en que Jesús murió en la cruz, reconciliándonos así con Dios, se rasgó el velo del templo, como está en Mateo capítulo 27, significando así el libre acceso a Dios que desde entonces tienen los creyentes, como lo dice Hebreos capítulo 10. Leamos. Tenemos pues, hermanos, plena confianza de entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por Él para nosotros, a través de la cortina, es decir, de su cuerpo. Tenemos un sacerdote excelso al frente de la casa de Dios. Acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala y lavando el cuerpo con agua pura. Por tanto, hermano que me escuchas, lo que el autor aquí quiere decir
es que al final del mundo, cuando definitivamente serán excluidos los malvados, gozarán los fieles en Cristo para siempre de la cercanía y la amistad intimísima con Dios. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 y al 6, pero conviene antes que nada tratar de determinar con más precisión quién es esa mujer. Hermanos, esa mujer es la iglesia. Sí, pero ¿cómo llegó a esto? Pues fíjate, ya en el Antiguo Testamento era muy corriente el que se simbolizase al pueblo de Dios bajo la figura de una mujer o doncella. Acuérdate del Cantar de los Cantares. Acuérdate del bellísimo Salmos 45, donde el rey es Dios y su esposa es Israel. Acuérdate de los numerosos pasajes de los profetas, por ejemplo, la historia de la doncella Israel, primero infiel, pero luego convertida por el castigo relatado por el profeta Ezequiel en su capítulo 16 y capítulo 23. Luego, no es nada fuera de lo común cuando el autor también se sirva de la figura de una mujer para describir al pueblo de Dios, que es su iglesia. De hecho, hermano que me escuchas, aún nosotros mismos lo hacemos cuando hablamos con reverencia de la iglesia, como nuestra madre. Pero la iglesia tiene dos aspectos principales: la iglesia triunfante en el cielo y la iglesia militante en la tierra. Aquí el autor considera a la iglesia bajo ambos aspectos, aunque principalmente como militante. Todavía otros dos aspectos tiene la iglesia, pues como ella es el pueblo de Dios, por eso no solo existe en estos 20 siglos después de Cristo, sino también ha existido ya muchos siglos antes de su encarnación, como el pueblo escogido de Dios en la nación de Israel. Por eso, hermano que me escuchas, la misma iglesia tiene una fase en el Antiguo Testamento y una fase en el Nuevo Testamento. También estos dos aspectos de la mismísima iglesia están contemplados en este capítulo. Ahora entendemos la descripción que el autor nos da de esa mujer, cuando dice: vestida del sol con la luna bajo sus pies. Hermanos, esto nos recuerda enseguida de la descripción de la esposa en Cantar de los Cantares, donde el esposo, extasiado, exclama: ¿quién es esta que sube, radiante como la aurora, hermosa como la luna y más brillante que el mismo sol, impotente como un ejército? Como lo describe Cantar de los Cantares, capítulo 6. Y cuando el Apocalipsis añade que tenía una corona de 2 estrellas en la cabeza, recuerda de la visión que tuviera el patriarca José, quien describió al pueblo de Israel como el sol, la luna y 12 estrellas en Génesis capítulo 37. Hermanos, esas 12 estrellas simbolizan las 12 tribus del pueblo escogido del Antiguo Testamento, y a la vez también los 12 apóstoles como representantes del pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Este pueblo de Dios, en su fase del Antiguo Testamento, estaba, si se puede decir, en cinta del Mesías, es decir,
tenía que orar mucho, creer mucho, aguantar mucho, esperar mucho y sufrir mucho, para así preparar y acelerar la venida del Salvador, nacido de ese mismo pueblo. Pero, mientras tanto, estaba preparándose también Satanás, descrito aquí como la serpiente del Génesis capítulo 3, pero además con los atributos del Imperio Romano. Las 7 cabezas son los 7 emperadores de Roma y los 10 cuernos son sus reyes vasallos. Por eso, cuando por fin nació el Mesías de en medio de Israel, Satanás le hizo un ataque a vida y muerte, procurando que sus cómplices judíos y romanos lo colgaran en la cruz para matarlo. Pero Jesús, por su muerte, conquistó la vida para sí mismo y para todos nosotros. Hermanos, falló por completo el plan de Satanás. Falló. Satanás ha fallado en todo. Por eso comenta San Pablo sobre esto, que la estrategia de Dios era desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido, jamás habrían crucificado al Señor de la Gloria, como lo dice en 1 Corintios, capítulo 2. Hermanos, en efecto, la cruz que Satanás le preparó a Cristo, en vez de ser para Jesús derrota, fue su victoria. Se convirtió en su trono de gloria y en su escalera para ascender al cielo. Por eso dijo Jesús mismo sobre esto: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado abajo, porque yo, cuando sea levantado de la tierra, es decir, en la cruz y en su ascensión, atraeré a todos hacia mí, como está en Juan capítulo 12. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 al 17, nos dice que aunque Satanás ya no puede hacer nada contra Jesús mismo, todavía tratará de hacerle daño, o hacerle todo el daño posible, a sus seguidores, es decir, a nosotros, su iglesia militante en la tierra. Por eso, en este pasaje se narra cómo él dirige su saña contra nosotros en la tierra. De hecho, es una lucha de dos frentes. Pues por una parte, ataca a la iglesia como tal, tratando de eliminarla en su totalidad. Pero aquí tiene que fracasar también, pues Jesús dijo: las puertas del infierno no podrán contra ella, en Mateo capítulo 16. Por eso, hermano que me escuchas, este es el sentido de que cuando la serpiente causa un diluvio, vomitó detrás de la mujer un raudal de agua para arrastrarla, pero la tierra abrió su boca para tragar la corriente. O sea, por mucho que trate de extirpar la iglesia, en eso ha de fracasar necesariamente. Mientras tanto, la mujer, que es la iglesia, es llevada en alas de águila al desierto. Esto es una reminiscencia de que Dios en el Antiguo Testamento, para proteger a su pueblo contra la hazaña del faraón, los había sacado de Egipto al desierto, donde lo había alimentado durante años con el maná del cielo. Dijo: ya habéis visto lo que hice con los egipcios y cómo a vosotros os he llevado
sobre alas de águila, y os he traído a mí, como está en eso, capítulo 19. Hermanos, esta imagen se aplica a la iglesia. ¿Puede actualmente la iglesia? Pues actualmente la iglesia camina por el desierto, es decir, peregrina todavía lejos de Dios, en medio de las dificultades y tentaciones de este mundo, esperando un día llegar a la tierra de promisión, como dice el apóstol Pablo. Mientras vivimos en la carpa de este nuestro cuerpo, caminamos lejos del Señor, pues peregrinamos en la fe, no en la visión, como está en 2 Corintios, capítulo 5. Durante este peregrinaje, la iglesia, como Israel en el desierto, es alimentada por Dios con el maná o pan del cielo, es decir, es fortalecida con el cuerpo del mismo Señor. Según Jesús nos dijo: yo soy el pan de la vida. Vuestros antepasados comieron el maná en el desierto y murieron. Pero este es el pan que baja del cielo, para que lo coman y no mueran, como está en Juan, capítulo 6. Hermanos, este peregrinaje, que nos parece largo, en el fondo es corto, pero el otro frente en que Satanás hace batalla y donde sí abriga ciertas esperanzas de éxito es en cada uno de nosotros. Pues, aunque él no podrá extirpar a la iglesia como conjunto, él sí podrá llevar consigo a la muerte perpetua a personas individuales, deslustrando así la victoria total de Cristo. En nosotros es donde Satanás, aunque derrotado ya por Jesús, puede hacer todavía sus escaramuzas de retaguardia, porque todavía falta que los efectos de la victoria definitiva de Jesús sean llevados en completa realización en nosotros, los hijos de la iglesia. Pero, mientras tanto, es posible que ahí Satanás alcance todavía algunas ventajas por nuestra flojera, y nos dejamos por él seducir a no guardar los mandamientos de Dios, ni dar un testimonio valiente de Jesús, aunque hemos insistido que la mujer del Apocalipsis capítulo 12 es la iglesia. No queremos con esto negar que en ella se puede ver simbolizada también a la Madre del Señor. Pues en los versos pasados se habla claramente de la vida histórica de Jesús y de su nacimiento histórico. Luego, también de su madre histórica. De hecho, hermano que me escuchas, es probable que el autor haya tenido en mente también otras profecías, como Isaías capítulo 7, versículo 14, Miqueas capítulo 5, pero leamos Isaías capítulo 66, versículo 7, donde dice: antes de tener dolores dio a luz, antes de llegarle al parto dio a luz a un varón, donde se habla explícitamente de la madre del Mesías. De ahí que tradicionalmente en la Iglesia Católica se pinta a la Virgen Milagrosa con los rasgos de esta mujer, coronada de 2 estrellas, los rayos del sol en sus manos y la luna bajo sus pies. Podemos ver, por tanto, que esta mujer es María también, pero precisamente en cuanto ella es modelo de la Iglesia, según dice el Concilio Vaticano II. Leamos:
La Madre de Dios es modelo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. Además de los tipos del Antiguo Testamento, tratados explícitamente en el Nuevo Testamento, hay muchos otros implícitos, pero obvios. Por ejemplo, el papel de San José en la infancia de Jesús tiene claramente como telón el papel del patriarca José en la temprana vida de Israel. Los dos llevan el mismo nombre. Ambos son descritos como recto o justo. Reciben revelaciones en sueños. Ambos se ven desterrados a Egipto. Y los dos entran en escena a fin de preparar el camino de un acontecimiento mayor. En el caso del patriarca José, el éxodo guiado por Moisés, el libertador. En el caso de San José, la redención efectuada por Jesús, el Redentor. Los tipos marianos abundan en el Antiguo Testamento. Encontramos a María prefigurada en Eva, la madre de todos los vivientes, en Sara, esposa de Abraham, que concibió milagrosamente a su hijo, en la reina madre de la monarquía de Israel, que intercedía ante el rey en favor del pueblo del pueblo de la tierra, y en otros muchos lugares, de otras muchas maneras, por ejemplo, Ana y Esther. Pero el tipo más explícitamente mencionado en el Nuevo Testamento, el Arca de la Alianza, lo trataré con mayor detalle en un capítulo propio. De este momento quiero señalar simplemente que al igual que el arca primitiva fue hecha para portar la antigua alianza, la Virgen María fue creada para llevar la nueva alianza. Pues esta nueva alianza, traída al mundo por la Santísima Virgen María, es la que lo cambia todo en nuestras vidas, en la mía y en la tuya, y en la historia humana. En efecto, hermano que me escuchas, todos los encuentros decisivos entre Dios y el hombre están marcados por alianzas. La relación de Dios con Israel quedó definida por una alianza, como lo fueron sus relaciones con Adán, Noé, Abraham, Moisés y David. Jesús mismo habló de su sacrificio redentor como la nueva alianza en su sangre. Y lo podemos leer en Lucas capítulo 22, versículo 20, donde comienza el último día de Jesús. Es el sexto de la semana, aquel en el cual el Señor completa su obra. Es el día pleno del Evangelio. Comienza con las primeras sombras de la tarde, continúa en la noche, culmina en la oscuridad meridiana y termina en el descanso de la tumba. Mientras ya brillan las luces de la Pascua, este pasaje nos presenta la última cena y la institución de la Eucaristía. Es el banquete en el cual nos alimentamos de Cristo, hacemos memoria de su pasión, bebemos de su espíritu y recibimos la prenda de la gloria futura. El evangelista Marcos y el discípulo Mateo colocan el don de la Eucaristía entre el anuncio de la traición y el de la huida de todos. En cambio, el evangelista Lucas
nos presenta un díptico que ofrece el cumplimiento de la Pascua hebrea en la cena cristiana. Al cordero le sucede el pan partido. Al cáliz de la bendición le sucede la sangre de la nueva alianza. Este relato es el núcleo genético de todo el Evangelio. Cuando Jesús dice, hagan esto en recuerdo mío. Los hermanos, reunidos en torno a la mesa, celebraban la memoria del Señor muerto y resucitado, que subió al cielo y está presente en medio de ellos. Comen su Pascua, esperando su regreso. En la Eucaristía se capta el significado de todo lo que Jesús dijo e hizo. Se ve el cumplimiento de la ley, de los salmos y de los profetas. En ella, el Señor nos entrega el don de los dones. Ese don es Él mismo. Hermanos, aquí su amor hacia nosotros alcanza su finalidad. Se une a nosotros y se convierte en nuestra vida. Es el punto de llegada de toda la creación, que se une a su Creador. Aquí vemos y saboreamos la humanidad de Dios, que, para ser deseado por aquellos a quienes ama, se convierte en su necesidad fundamental, el pan. Así lo notamos o lo tomamos y vivimos en él, como uno que se convierte en aquello que come. Al comer al Hijo, nos convertimos en hijos. Realmente la Eucaristía nos deifica, así como también nos asimila al cuerpo del Señor, que se entrega por nosotros y nos embriaga con su sangre, derramada por todos nosotros. Hermanos, la antigua alianza fue quebrantada siempre por nuestra infidelidad, pero la maldición que debía haberse abatido sobre todos nosotros, como lo dice Jeremías capítulo 34, pues esa maldición recayó sobre Jesús, herido por la lanza. Su pecho fue abierto en la cruz. Por eso la nueva alianza es eterna y no se puede romper. Su amor sigue siendo fiel para siempre, para siempre. Pero oímos esas palabras en la plegaria eucarística de la misa. Pero nos paramos alguna vez a preguntarnos, ¿qué es una alianza? Se trata de una pregunta absolutamente crucial, que nos lleva al corazón de la fe y de la vida cristiana. De hecho, hermano que me escuchas, nos lleva al corazón mismo de Dios. ¿Qué es una alianza? La cuestión nos devuelve a la realidad primordial que tratamos al comienzo de este capítulo, la familia. En el Antiguo Oriente Medio, una alianza era un vínculo sagrado de parentesco, basado en un solemne juramento que introducía a alguien a una relación de familia con otra persona o tribu. Cuando Dios hizo su alianza con Adán, Noé, Abraham, Moisés y el rey David, fue invitando a entrar en su familia a un círculo cada vez más amplio de personas. Primero, una pareja, después una familia, después una nación
y finalmente el mundo entero. Sin embargo, hermano que me escuchas, todas aquellas alianzas se rompieron a causa de la infidelidad y del pecado del hombre. Pero Dios permaneció constantemente fiel. No hacía Adán, ni Moisés, ni David. De hecho, la historia sagrada nos lleva a concluir que solo Dios guarda las promesas de la alianza. Entonces, ¿cómo podrá la humanidad cumplir la parte que le corresponde de una alianza? ¿Cómo? De forma que dure para siempre. Sería preciso un hombre sin pecado y tan fiel como Dios. Por eso, para la nueva y eterna alianza, Dios se hizo hombre en Jesucristo y Él estableció la alianza por la cual entramos a formar parte de su familia, la familia de Dios. Esto entraña más que un mero compañerismo con Dios, pues Dios en su misterio más íntimo es una familia. Dios mismo es Padre, Hijo y el Espíritu de amor. Y los cristianos son elevados a la vida de esa familia. En el bautismo somos identificados con Cristo, bautizados en el nombre trinitario de Dios. Asumimos su nombre de familia y así llegamos a ser hijos en el Hijo. Somos introducidos en la vida misma de la Santísima Trinidad, donde podemos vivir enamorados para siempre. Sí, hermanos, Dios es familia, el cielo es hogar, y con Jesús el cielo ha venido a la tierra. La familia de la alianza divina es perfecta, no le falta nada. La iglesia mira a Dios como Padre, a Jesús como hermano y al cielo como su casa. ¿Qué falta entonces? ¿Qué falta? En verdad, nada. Toda familia necesita una madre. Solo Cristo podía escoger a la que sería suya y la escogió providencialmente para toda su familia de la alianza. Ahora, todo lo que tiene le compete con nosotros, lo comparte con nosotros. Su vida divina es nuestra, su casa es nuestra casa, su padre es nuestro padre, sus hermanos son nuestros hermanos y también su madre es nuestra madre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, una vez más, el tiempo nos ha traicionado. Se nos ha acabado el tiempo. Vamos a terminar este segmento con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo, como lo hicieron todos los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva del Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar su iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce nombre de tu Jesús, el vive y reino en donde el Espíritu Santo tiene Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor los bendiga.
Aleluya, aleluya, porque al que tú portabas, aleluya, aleluya, resucitó como dijo, aleluya, aleluya, ruega a Dios por nosotros, aleluya, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, por la verdadera resurrección del Señor. Goza y alégrate, Reina del cielo. Aleluya, aleluya. Dios Padre, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, te dignaste dar al mundo alegría. Concédenos por tu Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Goza y alégrate, Virgen María, por la verdadera resurrección del Señor. Goza y alégrate, Reina del cielo. Aleluya. Regina Celile Tale, Fiaco en menuisti portare, resurrexi, sicut dixit, ora pro nobis Deum. Goza y alégrate, Virgen María, por la verdadera resurrección del Señor. Goza y alégrate, Reina del cielo. Aleluya, aleluya. Hola mis hermanos, ¿qué tal? Les saluda Fernando Casanova y les invito a que permanezcan en sintonía con María Evangelizadora Radio. Auspicien con su sintonía y de la manera que puedan, por favor, con mucha oración, este altar radial que se ha establecido para la gloria de Dios, el esparcimiento del Evangelio de Jesucristo y la edificación de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Dios les bendiga.